Entrevista a Alfonso Quijadurías, poeta, escritor, músico, Premio Nacional de Cultura, año 2009. Un gusto, Quijadurías, gracias. Un gusto mío. Bueno, quería que me contaras, ya que estamos en Quesaltepeque, donde naciste. Sos un niño que naciste en el Quesaltepeque que ya se va difuminando, quizás ya no, solo lo recordamos quizás como vos nos podés contar. ¿Cómo era ese tiempo para vos, cuando eras niño? En ese entonces creo haber visto el paraíso, haber vivido en él. Me refiero al paraíso natural, cantidad de árboles, cantidad de pájaros, muchos ríos y muchos ojos de agua en los caminos que transitábamos en el campo. Mi vida transcurrió, parte de mi infancia transcurrió en el campo. Luego la ciudad para mí fue como una pesadilla porque despertaba de la inocencia, de la ingenuidad del campo a la maldad que vibra así en las ciudades conflictivas como ha sido siempre nuestra sociedad. ¿Y qué llegó primero, la poesía o la ciudad a tu vida? Bueno, posteriormente que comienzo en mi adolescencia a ver otros mundos, a leer, tener otras lecturas, eso me permite de alguna manera urbanizarme. Viví en San Salvador, pero siempre viajaba entre San Salvador y Quesaltepeque, nunca perdí el vínculo. Sí, me acuerdo que leí un poema de un tren que viajabas. Sí. Ese poema que aparece de aquí en adelante retrata de alguna manera mi infancia. Es en cierto sentido un poema biográfico. ¿Quiénes te comenzaron a inspirar? Bueno, mira, en mi familia siempre, especialmente durante el tiempo de mis abuelos, se respiraba ahí un aire intelectual. Mi abuelo estaba interesado siempre en el periodismo local. Y por el lado materno, Quino Caso, que es un escritor bastante conocido, es parte de mi familia. Pero también en los medios como el mío, que era un hogar humilde, siempre llegaba algún tío que te hablaba de Rubén Darío, de Alfredo Espino, y te empujaban pues a leerlos. Así yo descubrí a Darío, a Rubén Darío, que fue para mí el maestro que me guió dentro de un nuevo sentido de la poesía, ¿no? Ajá, y bueno, y ya para los años 50 entiendo que conoces a un grupo de jóvenes de la generación comprometida, más adelante también. Uh-huh. Y bueno, pero antes ganas también los Juegos Florales. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sentiste? En los 50 yo todavía estaba no había tenido ningún contacto con ningún poeta de la talla de Ítalo López Vallecillos o Roberto Amín, por ejemplo, sino que eso fue posterior, creo que fue a principios de los 60 que conocí primero a Ítalo López Vallecillos, con quien luego, pasados los años, yo trabajaría en la editorial universitaria. Él era el director. Él fue el fundador de la generación comprometida. Creo que hay un equívoco cuando en ciertos estudios, ciertos ensayos, se me ubica como miembro de la generación comprometida, pero realmente yo pertenezco a una generación posterior a la de Ítalo. Es una generación que yo me he dado en llamar espontánea, porque no pertenecen a ningún grupo específico, como es el caso de David Escobar Galindo, de Ricardo Lindo, de Eduardo Sancho, de Alfonso Hernández,
de Mauricio Marquina, que andábamos dispersos. ¿Y cuál fue el momento de tu primera publicación, por ejemplo? Bueno, cuando llego a trabajar a la editorial universitaria, ahí aparecen mis poemas en la universidad, una revista que se llamaba La Universidad. Y te lo acostumbraba a hacer una plaqueta, o sea, un pequeño libro dedicado a la literatura. Y fue así como aparecieron por primera vez mis poemas. ¿En qué año? Eso sería 67, 68. Y luego, O 66. ¿qué viene después de eso? ¿Seguís escribiendo? Continué. ¿Cuándo empezaste a pintar? Bueno, a la par de escribir, pintaba siempre, pero de una manera instintiva, sin que me sintiera pintor. Nunca me sentí pintor. Pero es interesante que mis amigos, en su mayoría, eran pintores, no poetas. Y, por ejemplo, yo fui muy amigo de Antonio García Ponce, Antonio García Ponce. Él era Ponce García, pero se cambió el nombre, el apellido. Y siguiéndolo a él, descubrí la Academia de don Valero Leixa, porque él estudiaba ahí pintura. Bueno, yo llegaba todas las mañanas y don Valero, recuerdo que me decía, bueno, si todo vienes la mañana y veo que te gusta la pintura, ¿por qué no traes pinceles y pintura y haces lo mismo que ves? Y no, pues yo nunca me sentí pintor. Pero pero veía y lo que la maestría que yo veía en los alumnos, yo me sentí incapaz de hacer un cuerpo, pues, con modelo. Ahí estaba la modelo y ellos la pintaban y con una perfección sin discusión, ¿no? Y yo digo, jamás podría hacer eso, jamás podría reproducir eso. Pero con los años, pintando, insistiendo e insistiendo, han ido apareciendo cuadros. Fui descubriendo los colores, fui descubriendo las formas, descubrí un gran truco en la pintura. En la pintura el gran truco es observar. Puede ser una mancha cualquiera, observar esa mancha, porque esa mancha tiene forma, ¿no? Entonces de esa manera fue como me fui introduciendo en la pintura. ¿Y a tu amigo Ricardo Aguilar Humano, cómo lo conoces? A Ricardo, bueno, a pintor. Yo recuerdo que cuando conocí a Ricardo Humano, me fijé en sus manos. Y yo dije, tiene manos de escultor, de pintor. Y justo, fue a través también de Ricardo que conocí a otros pintores como Los Huesos, ¿no? Entonces, como fíjate, esto viene a como te dijera, a empujar más la idea de que mis amigos no fueron poetas ni escritores, sino que en su mayoría pintores. Que en el caso de Ricardo, pues escribe también. Le conocí un buen texto a Ricardo en esos años que se perdió. Era un texto así muy surrealista. Desgraciadamente se perdió, pero era un buen texto que también me dio un nuevo rumbo, pues una nueva idea de lo que es de la imaginación, del poder creativo. Y bueno, paralelamente al trabajo de la poesía, también las luchas sociales en la década de los 70, ¿qué pasa con Quijadurías en esa época? Bueno, ya en los años 60 ya había participado en manifestaciones políticas. Conocí a Armijo y Armijo era comunista, pues él perteneció al partido. Y entonces a través de todo ese círculo de amigos uno se va ideologizando, tomando partido.
todos eran marxistas, maestros en la universidad. Y entonces fueron mis maestros. Pero al mismo tiempo, sabes que Alfonso fue parte de otra revolución oculta en los 70. Sí. ¿Qué pasó? ¿Puedes contar? Participé pues en las manifestaciones. Cuando había que protestar contra algo injusto, salí. Di la cara siempre he dado la cara en ese sentido. Y hay poemas que se refieren a la represión que había, ¿verdad? Sí, al momento histórico de esa situación. Entonces anduve entre los marxistas como un gato, como un gato, con los pasos así. Con cautela. Con cautela, porque siempre ocurren cosas oscuras, ¿verdad? ¿Y a Canadá cómo es el...? Espérame, y luego vienen vienen los 60s, que es, en los 60s hay toda una revolución, y esa revolución es el hipismo. Entonces hay una confrontación en mí, dentro de el materialismo, el marxismo que habían tratado, que había leído, me había sido transmitido, otra visión diferente, mágica, digamos, esotérica, a través de las drogas y a través de la música, a través de todo lo que estaba ocurriendo en esa época. Pues era imposible que tu mente no revolucionara, que era una revolución en todo sentido, hasta en el paladar, las comidas cambiaron, cambió la manera de vestir, la manera. ¿Cómo fue tu experiencia? De ser, como la de momento? Alguien de esa época. Y la característica era el pelo largo, dejarse la barba, eso era físicamente. Y eso era estar en contra del Estado. Claro, y no era fácil en esa. Hoy todo el mundo anda peludo y barbudo, pero en esa época era una ofensa. Ahí te tiraban piedras, te gritaban cualquier tontería, te agredían, hombres y mujeres, niños y todo. Te decían brujo, allá va el brujo, porque alguien le había dicho que era brujo porque andaba barbudo. Y entonces no era fácil andar de pelo largo. Hoy es oficial ya. ¿Y cómo se vivió aquí en El Salvador eso? Porque en otros lugares, pues... Bueno, mira, fíjate que somos un patio de Estados Unidos, pues, y lo que ocurre en Estados Unidos ayer, ¿verdad?, llega el día siguiente, pues, o el mismo día. Entonces la influencia del norte siempre ha sido muy fuerte, ¿no? Además, mucha gente, muchos muchachos y muchachas venían de Estados Unidos en esos años. Ya venían vestidos de una manera diferente, pensaban diferente. Y ese intercambio de ideas te cambiaba. Además, no solo venían de Estados Unidos, una generación que estudió en Francia, ¿verdad?, que participó en el 68 en los movimientos de liberación francesa, que había uno que decía: desabróchate el cerebro, pidamos lo imposible. Era una época de mucha poesía, ¿verdad?, donde un siglo de oro en las artes. Que no se ha vuelto a dar. Que ¿verdad? no se ha vuelto a dar. Un paradigma. Es un paradigma. Y bueno, ¿hay alguna anécdota en especial que quieras contar de ese momento? Del hipismo, de la amistad. Bueno, fue una época de mucha unión, fíjate, de mucha comunión, independientemente de la clase social a la que pertenecía. Pues nosotros estábamos con gente millonaria, burgueses, ¿no? Con el campesino. Con campesinos, con los obreros, con todo el mundo, con la cocinera, con la señora, ¿verdad? Rompimos esas diferencias feas, ¿no?
Y al mismo tiempo la represión, ¿verdad? Que venía emergiendo. Y al mismo tiempo la militar represión que venía, sí. Ya pues ya había una subversión. Cerca de los 80, ya se vislumbra pues una violencia de mayor alcance. Comienzo a participar con la Resistencia Nacional. Y me designaron como secretario de propaganda de Fenastras. Ahí conocí a Bernabé Recinos, que era el líder de Fenastras. Entonces eran años yo sentía mucho miedo. Pues. ¿Y qué hacías? ¿Cuál era tu papel de tu trabajo? La propaganda de Fenastras, los informes, si había una huelga, pues... ¿verdad? Y bueno, ¿en qué momento ya es cuando sales para Canadá? ¿Cuándo se da esto? Eso es posterior. Yo salgo de acá el 81, después de lo de Monseñor Romero. Pero salimos por razones así de fuerza mayor. Y bueno, ¿seguís trabajando todos estos años? ¿Seguís escribiendo? Claro, porque durante el periodo de la guerra no escribí. Estuve dedicado a tareas de propaganda. Y dirigí un periódico que se llamó WhatsApp, que tenía un lema, un dardo en el corazón del enemigo. Sí, un periódico de paz. Sí. Entonces durante muchos años dirigí ese periódico. Cerca de los acuerdos de paz, que ya vi que yo había dado todo lo que tenía que dar por una causa que en ese momento creí justa. Me quedé en México un año en Cuernavaca, donde nos reunimos con mi familia, quien no veía durante todo ese casi 10 años. Y de Cuernavaca volamos a Vancouver. ¿Pero tu familia sabía de vos o tuviste que...? Sí, claro, teníamos. Como muchas familias que desaparecieron, no, se vieron al menos. De alguna manera, contactos. Ya es a punto de terminar la guerra que ocurre esto. Pero Sí. de Alfonso participan en la guerra. 2 de mis hijos son guerrilleros, hijos. sí. Fueron guerrilleros. Estuvieron en WhatsApp. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Están uno en vive Canadá? en California, el mayor, que se llama Alexander, y Manrique, que es abogado, que vive en esta casa. Dele esta casa. Claro. Entonces comienzas después a trabajar ya en poesía, a escribir después de la guerra. Sí, cuando llego ¿Cómo fue el regreso cuando llego a Vancouver, escribir? retomo la literatura de nuevo, pues tenía todo el tiempo. Bueno, algunas horas, porque los primeros años nos tocó trabajar, de chambear. Ganarte la pensión. Sí, ganarse el mesón, el pan. Pero tenía tiempo. Y además, como no hay mucho que hacer en esos países, si es invierno sobre todo y está nevando, tienes tiempo para leer, para escribir, para meditar. Y bueno, también has continuado escribiendo bastante, has publicado bastante, has ganado el Premio Nacional de Cultura. ¿Qué te ha dejado la poesía? ¿Qué es para vos la poesía? La poesía cada vez me deja más pobre, más calvo y con modestia y mucha vanidad, un poco de sabiduría, la sabiduría que dan los años. Bueno, este último libro que se llama Todos los rumores del mundo es una recopilación de varias décadas de poesía. Sí. Bueno, hay una antología mía que se llama Toda razón dispersa, que es una antología de 30 años. En este libro yo vuelvo a retomar algunos poemas de esos 30 años y completo el libro con una serie de poemarios que fui escribiendo en el resto de los años después de la publicación de Toda razón dispersa. Son
creo que la segunda segunda parte es todo lo que he escrito en los últimos años. Inédito, entonces. Inédito, sí, inédito. ¿Hay alguna escrito, alguna novela? ¿Qué proyectos tenés para el futuro? Pues tengo varias. Tengo 2 novelas, una sobre Pintor Cisneros y otra más que es un ladrillo que se llama Cibela. Es un trabajo. Es un ladrillo, sí, o sea que bien. Sí, un trabajo de muchos años, sí, es un libro como es. 500 a 600 páginas. La de la guerra civil. Pues de todo, abarca todo, la experiencia durante los 60, el hipismo, los 70, cómo evolucionó la guerra. Son muchos aspectos de ese momento que me tocó vivir entre la revolución, el marxismo y la Madame Blavatsky y Marx. Salarrué. Sí, Salarrué. Marxismo y esoterismo. Bueno, en una palabra, ¿quién es, ya que mencionas a Salarrué, qué podrías decir de Salarrué en un par de palabras? Un hombre sabio, un gran escritor, un poeta enorme. ¿Y lo conociste? Sí, un gran silencioso, puro candor. En una palabra, ¿quién es Quijadurías? Un desconocido de sí mismo, un eterno silencioso.